Hace poco alguien me decía que no iba a votar, que le daba igual quién gobernara el país, que todos los políticos llegan a robar. Ese es el pensamiento común de muchísimas personas que no solo refleja el hastío por la clase política que nos ha gobernado, sino el desdén por quienes han luchado y siguen luchando para que esta situación cambie, y que necesitan del apoyo de cada uno de nosotros, los colombianos de a pie. Voy a intentar hacer un resumen de la crisis que estamos viviendo actualmente y cómo nos han llevado a esa crisis, en un país con tanta riqueza pero también con tanta pobreza. Y los invito a informarse, a investigar, a que se den cuenta de que el futuro del país nos atañe a cada uno de nosotros. No dejemos que los corruptos sigan repartiéndose el país a pedazos, robándose los impuestos que todos pagamos. Es hora de tomar cartas en el asunto, y lo podemos lograr si nos unimos y participamos con nuestro voto contra ellos. Lo primero que usted debe hacer es evitar informarse por medio de memes, de cadenas de WhatsApp, que no le ofrezcan pruebas de las afirmaciones y comprobar si lo que le están diciendo es cierto o falso. Es necesario que sepa que portales de internet como El Nodo, Oiga Noticias o Los Irreverentes buscan mediante falsas noticias que usted se indigne, buscan inyectarle odio y enceguecerlo de ira, porque saben que alguien en esas condiciones no razona, tan solo actúa. Y ese es el momento en el que lo inducen a actuar en contra o a favor de lo que ellos le indiquen. Recuerde que Hitler usó esa estrategia para inyectar odio contra los judíos, y así obtuvo apoyo para dar inicio al Holocausto, en el que hasta los niños y ancianos murieron de formas atroces. La misma estrategia usó Juan Carlos Vélez, promotor del no en el plebiscito por la paz. Estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca. Y es lo mismo que busca JJ Rendón, y según él es muy fácil porque los colombianos son una población fácil de conducir, su nivel de ignorancia es el más alto de Latinoamérica. Es muy triste que nos tengan como una masa irracional, fácil de manejar, como títeres sin voluntad propia que actuamos de tal o cual manera según ellos muevan los hilos a conveniencia. Para Julián de Zuviría, pedagogo de la Universidad Católica de Ecuador, un país donde menos del 1% lee de manera crítica, no se maneja con ideas sino con emociones. Explica por qué el problema de Colombia es la educación y cómo la política se aprovecha y crea cuentos como el del castrochavismo. Evite reaccionar a esos memes grotescos, que tienen imágenes burlonas, montajes notorios y palabras desobligantes. Lo que buscan es desestabilizar su criterio. Anteponga su sentido crítico, busque en Google para verificar la información. Y por favor, procure compartir solo datos comprobados para que no seamos el vehículo de chismes, rumores, montajes y noticias falsas. Evitemos expandir la información basura. Seamos responsables, no desinformemos si no estamos correctamente informados. Lo segundo que debe hacer es dejar de ver noticieros parcializados, que exponen las noticias a su acomodo, amañadas y sesgadas. Uno de ellos es RCN, cuyo dueño es Ardila Lule, quien ha sido acusado varias veces de financiar grupos paramilitares a través de Postobón. Otro es Caracol, que le pertenece a Carlos Sarmiento Angulo, quien ha sido acusado de acumular baldíos arrebatados por grupos ilegales a campesinos. Periodistas como Claudia Gurizati, cuya cercanía con Carlos Castaño ha sido muy cuestionada y criticada, Néstor Morales, cuñado de Iván Duque, Arismendi, quien apareció en los Panama Papers, paraíso fiscal donde muchos esconden su fortuna para evadir impuestos, y muchos otros son responsables de la confusión y desinformación que vivimos actualmente. Eso, aunado al poco nivel educativo, nos hace en blanco fácil para que los políticos se aprovechen de nosotros. Por eso a los políticos nunca les ha interesado brindarnos una educación gratuita y de calidad como dicta la Constitución. Quienes generan toda la falsa información buscan que votemos en contra de nuestros intereses, como sucedió con el plebiscito por la paz. Decían que con la firma del acuerdo nos iban a volver homosexuales, hasta hablaban de una dictadura homosexual, que las FARC se iban a tomar el país, que nos íbamos a convertir en otra Venezuela, que a los jubilados les iban a quitar parte de su pensión para darle a la guerrilla, en fin. No es necesario decir que nada de esto ha sucedido y que el acuerdo nos ha traído paz. No la paz perfecta, eso es muy difícil en un país acostumbrado a la violencia y donde muchos políticos se benefician de la guerra. En el mundo también se han dado estos casos en donde hacen votar a la gente contra sí mismos. En el caso de Brexit, en el que manipularon a la gente para votar a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, mediante campañas sucias y mentiras. Y en el caso de Estados Unidos, al votar por Trump, un tipo homofóbico, machista, xenófobo, segregador, que gusta de la guerra,
Eso lo lograron robando datos privados de 50 millones de perfiles para conocer sus gustos, sus afinidades y estilo de vida y poder influenciarlos a votar por Trump. Además, usaron noticias falsas para ello. En este preciso momento histórico, en el que tenemos una opción distinta a los tradicionales partidos y familias políticas que se han adueñado del país, gobernando para ellos mismos y olvidándose del pueblo, han arreciado las noticias falsas para evitar que abramos los ojos, para hacer que votemos por los mismos que nos han convertido en el tercer país más desigual del mundo, en uno de los más corruptos, en uno de los más violentos. Recordemos el origen de las guerrillas. Nacieron por la tiranía del Estado. Por ejemplo, el M-19, que nació como rechazo al fraude contra Gustavo Rojas Pinilla por parte de Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana, el 19 de abril de 1970. Muchísima gente conoce ahora a Iván Duque gracias a las propagandas políticas. Muchos lo ven como una cara fresca, como la renovación de la política. Nada más alejado que eso. Duque apareció en el escenario político puesto que Uribe no tenía nadie más para lanzar a la presidencia. Todos sus allegados han estado involucrados en diversos delitos como corrupción, parapolítica o narcopolítica. Por ejemplo, Zuluaga recibió dineros de Odebrecht para su campaña en 2014. María Fernanda Cabal, cuya familia es dueña del ingenio Pichichi, que recibió dinero de Agroingreso Seguro. Paloma Valencia, cuya familia se apropió violentamente de los territorios indígenas del Cauca. José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar. María del Rosario Guerra, cuya familia ha estado involucrada en escándalos por vínculos con paramilitares. Duque era al menos untado de corrupción, a pesar de que no ha dado una respuesta clara sobre su reunión en Brasil con Zuluaga y Duda Mendoza, quien era el intermediario de los aportes ilegales de Odebrecht. Duque representa a toda la clase política que nos ha robado durante décadas, y es más de lo mismo. Además, lo apoyan quienes han sido enemigos políticos de Uribe, como Andrés Pastrana, César Gaviria y hasta Santos. Lo apoyan además personajes como alias Popeye, sicario de Pablo Escobar, JJ Rendón, el rey de la propaganda negra. También lo apoya el hijo de un narcotraficante de Medellín, y Ordóñez, destituido de la Procuraduría por corrupción, y la lista de personajes que lo apoyan de dudosa reputación es larguísima. Uribe necesita urgentemente volver al poder, así sea en cuerpo ajeno. Sabemos que fue presidente. Luego, gracias a un cambio de un articulito de la Constitución, se hizo reelegir. E iba para un tercer mandato si no lo frena la Corte Constitucional. Después puso a Santos, luego a Zuluaga y ahora a Duque. Su afán es impedir a toda costa que llegue alguien que no sea de la rosca mafiosa y corrupta al poder, porque saldría a flote toda la corrupción que se ha gestado en todos los niveles del gobierno, incluido el cartel de la toga, que ha favorecido a los paramilitares y al propio Uribe. Pues los casi 300 procesos en su contra duermen el sueño de los justos en los empolvados anaqueles de la Corte Suprema de Justicia. La corrupción nos quita 50 billones de pesos al año. Sí, 50 con 12 ceros. Recursos que estaban destinados a la salud y a la educación, condenando a mucha gente a morir en las puertas de los hospitales y a muchos jóvenes a sobrevivir como sea. Muchos destinados a engrosar las filas de grupos armados ilegales, bandas delincuenciales, o a estudiar endeudándose por años, pagando hasta 10 veces su carrera con el ICETEX, o a ser simplemente mano de obra barata. En este momento histórico, todos esos corruptos que han peleado entre sí el jugoso manejo de los recursos del país, que se han enfrentado, recriminado y señalado entre sí, ahora se las dan de santos y nos engañan con el cuento de que quieren salvar al país. Calculen la desfachatez y el cinismo. Se inventan fantasmas como el castrochavismo, el comunismo, la venezolanización, para crear miedo aprovechando la desinformación reinante. Y así como se acusan unos a otros de corrupción para tapar su propia corrupción, asimismo nos asustan con la famosa frase «nos vamos a volver otra Venezuela», cuando son ellos los que nos llevan por ese camino. Solo hay que leer un poco para darnos cuenta. Por ejemplo, la propuesta de Duque de quitar el IVA durante 6 días al mes. No solo eso es terriblemente populista, fue lo mismo que hizo Nicolás Maduro en Venezuela. Redujo 2 puntos el IVA por 90 días, dizque para impulsar la economía, reactivar la industria nacional, recuperar la confianza inversionista y generar empleo. Pero sucedió todo lo contrario. Otra propuesta de Duque es exonerar de impuestos a los empresarios.
también con la excusa de generar empleo, pero el hueco fiscal que se abriría sería enorme. Los empresarios dejarían de tributar más de 15.2 billones de pesos, dinero que todos tendríamos que cubrir con el aumento, una vez más, del IVA. ¿Recuerdan cuando Santos dijo que firmaría sobre mármol que no iba a subir los impuestos? Pues parece que estos políticos prometen cualquier cosa con tal de acceder al poder. Y el pueblo paga los platos rotos con más pobreza y más hambre. Uribe también recortó el pago de horas extras nocturnas y festivas, alegando que se generaría empleo. No fue así, pero el daño generado al trabajador fue enorme, porque la gente veía en el pago de esas horas un alivio para sus cargas económicas. Según Uribe, el trabajador se estaba enriqueciendo, pero ese dinero pasó directamente a los bolsillos de los empresarios. Por esto, no es raro que los empresarios estén coaccionando a sus empleados para votar por Duque. Duque propone además crear una sola corte, reuniendo la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia en una sola. Esto con el fin de tener poder sobre la rama judicial e impedir que la justicia toque a Uribe. Es justamente lo que ocurrió en Venezuela, donde se implementó ese modelo en 1998. Allí existe una sola corte con salas especializadas, lo que se ha prestado para una situación bastante grave de concentración de poder, según Alfredo Beltrán, ex magistrado de la Corte Constitucional. Además, y esto es bastante grave, se eliminaría la tutela, único mecanismo que tenemos todos para defender nuestros derechos. Todos tenemos hijos, hermanos, padres, amigos. Que Dios no lo quiera, en algún momento puedan llegar a necesitar de una acción de tutela para garantizar servicios médicos, medicamentos, restitución de tierras, del trabajo, defensa de propiedades, del buen nombre, etc. Y ya no lo podrán hacer quedando abandonados legalmente. Esto, los medios de comunicación no lo dicen. Igualmente, Duque está condenando al país a depender del petróleo, y no descarta el fracking, a pesar del grave daño que esto genera en el agua y en el medio ambiente. Ese es el modelo adoptado por Venezuela y que fue el mayor causante de la crisis en ese país, al bajar el precio del dólar y por ende del barril del petróleo. Recordemos que en Colombia quedan menos de 5 años de reservas petroleras, por eso Petro propone pasar de una economía extractivista a una economía rentista cimentada en el campo, y así no tener que importar los alimentos como ocurre en Venezuela. Para no extenderme más, solo me resta decir que han intentado satanizar por todos los medios a Petro, alguien que después de haberse acogido a un proceso de paz, ha hecho mucho más por el país que cualquiera de los corruptos que nos han gobernado por tanto tiempo. El M-19 nos dejó como legado la Constitución de 1991, que reivindica los derechos de las minorías en el país, gracias a que ayudó a reglamentar e implementar la Ley de Acción de Tutela, que ahora quiere suprimir Duque. Petro ha denunciado la corrupción a riesgo de su vida. Que nadie se atrevía a hablar, que hace y saca a la luz pública todas las masacres y todas las cosas que pasaban allá, fue Petro en el debate. O tú sabías que allá había habido esas masacres y que el caimán que le tiraban a los tipos, no nada, como la gente, todo el mundo callado, muerto del susto. Total, es que si Petro no hace eso, hoy todavía estaríamos bajo las mismas circunstancias. Ha destapado además vínculos de políticos con paramilitares, y muchos ya han sido condenados. Cruzada que le hizo recibir amenazas de muerte, por lo cual su madre y su hermana están exiliadas. Le achacan lo del Palacio de Justicia, pero él estaba en la cárcel por posesión de armas e incomunicado. Y según el informe final de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, el incendio y la muerte de los magistrados lo causaron los militares deliberadamente. Necesitaban desaparecer unos papeles comprometedores y usaron al M-19, pues sabían de antemano que este grupo se tomaría el Palacio de Justicia. Los políticos tradicionales son lobos vestidos de oveja, y siempre presentarán como peligro a todo aquel que amenace con quitarle sus privilegios de clase dominante. Por ejemplo, la ley de expropiación ya había sido reglamentada por Uribe, pero ahora acusan a Petro de querer expropiar cuando lo que él ha propuesto es subir impuestos a grandes terratenientes quienes son dueños del 80% de la tierra en el país para que vendan o pongan a producir sus terrenos,
Por el miedo nos han dominado más que por las armas. Una vez más, infórmese. No seamos los idiotas útiles de todos esos delincuentes y ladrones que nos gobiernan. No dejemos que nos sigan manipulando y decida, por favor, decida ser parte de quienes luchamos por un cambio. Tenemos la oportunidad de votar contra todos ellos, ya que en este momento se reunieron en un solo bando para no dejarse quitar el poder de las garras. Son ellos contra nosotros y siempre han ganado. Cambiemos la historia. Las víctimas de esos gobiernos, las minorías, los campesinos que han sido olvidados durante años, la paz, se lo merecen. Gracias.